A principios del verano de 2003, un anciano se detuvo vacilante frente a un gran banco en una concurrida zona de Gangnam, Seúl. La abuela Kim Dak-son dudó un buen rato frente a la puerta automática, abrazando con fuerza su viejo bulto. Entre los elegantes edificios, la bulliciosa ciudad y la gente, la abuela parecía aún más pequeña y descuidada. Habían pasado 3 meses desde que llegué a Seúl desde Holo. El paisaje urbano aún me resultaba desconocido. Era mi primera vez en un banco tan grande. La anciana se preparó y empujó la puerta automática con manos temblorosas. Al abrirse, una brisa fresca del aire acondicionado apareció junto con coloridas vallas publicitarias y empleados de traje. El interior del banco era mucho más complejo de lo que pensaba y todos se movían afanosamente. La abuela sacó una vieja libreta de ahorros de su fajo. La libreta, hecha a principios de los 90, tenía las esquinas desgastadas, arrugas y un leve rastro de lavado a mano. Era una libreta de ahorros que registraba el preciado dinero que había ahorrado 0,0102 a la vez, mientras me dedicaba a la agricultura toda mi vida. Tengo muchas ganas de pagar la matrícula de medicina de mi nieto. La abuela imaginó el rostro de su nieto. Me llené de orgullo al pensar en que mi nieto había sido aceptado en una prestigiosa facultad de medicina en Seúl. Apretaba la alcancía, con fuerza, con manos curtidas por el trabajo agrícola. Quería usar este dinero para pagar la matrícula de mi nieto. La abuela quería ayudar a su hijo directamente sin agobiarlo. La anciana, que entraba con cuidado al banco, se detuvo un momento y miró a su alrededor. No tenía ni idea de por dónde empezar ni qué hacer. Entre los espléndidos interiores del edificio, los complejos sistemas y la gente ocupada, la abuela se hacía cada vez más pequeña. Jóvenes empleados trajeados se afanaban en mover los dedos frente a las computadoras y la gente hacía fila frente al almacén. Lo que me llamó la atención fue una máquina ubicada a un lado del banco. Vi a la gente acercarse una a una, tocar la pantalla, tomar el papel y sentarse. Supongo que tengo que presionar eso. La anciana caminó lentamente hacia la máquina expendedora de billetes. La pantalla mostraba varios tipos de tareas. Estaba llena de botones coloridos para depósitos, préstamos, fondos, seguros y cambio de divisas. La abuela tocó la pantalla con cuidado con sus dedos callosos, pero no hubo respuesta. ¿Por qué no? La abuela presionó la pantalla un poco más, pero seguía sin obtener respuesta. La pantalla seguía mostrando el mismo menú. Entonces, la joven que estaba detrás de la abuela suspiró. «Señora, por favor, apúrese. Yo también tengo prisa». La abuela me miró sorprendida. Antes de que me diera cuenta, había 3 personas alineadas detrás de ella, todas mirándola con expresión de fastidio. La abuela, avergonzada, presionó la pantalla con más fuerza, pero no pasó nada. «Lo siento, no sé cómo hacerlo». El hombre que estaba detrás de la abuela suspiró profundamente al oír sus palabras. Se acercó a ella y presionó la pantalla. «Puedes presionar esto así». El hombre presionó el botón de depósito y rápidamente seleccionó «Depositar o retirar». Salió un papel de la máquina y se lo entregó a la anciana. «Gracias». Antes de que la anciana pudiera terminar de hablar, el hombre ya había tomado su número y regresó a su asiento. La abuela tomó el número y se dirigió a la sala de espera. El número del billete era el 237 y la pantalla indicaba que estaban procesando el 156. El tiempo transcurría lentamente. La abuela miraba la etiqueta con el número que tenía en la mano. Esperé en silencio. Los números del marcador subían lentamente. 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos. Mientras tanto, se oía un ruido fuerte desde la entrada del banco. «Gerente, Kim, ha pasado un tiempo. Pase por aquí». Un hombre de mediana edad con traje entró al banco y fue recibido cálidamente por una empleada. El hombre ni siquiera tomó su número. Siguiendo las instrucciones del personal, me dirigí directamente a la sala VIP. Una escena similar se repitió un par de veces más. Después, el personal, sin número, guió amablemente a los clientes, vestidos con ropa lujosa, a un espacio separado. Cliente número 158. Los números en el marcador solo subieron 2. La abuela suspiró. Los ojos del personal, que observaba a la anciana con su ropa vieja y su postura encorvada, estaban llenos de indiferencia y un ligero enfado. El tiempo seguía pasando. La gente a su alrededor. La abuela cambiaba constantemente, pero seguía sentada en el mismo sitio, esperando a que la llamaran.
Después de tanto tiempo, el marcador solo marcaba 185. Todavía me queda un largo camino para llegar al número de mi abuela. 37. Ay, debería haber venido temprano si hubiera sabido que esto pasaría, murmuró la abuela en voz baja. Una expresión de agotamiento se dibujó lentamente en el rostro de la abuela. Tenía las piernas entumecidas y la espalda dolorida, pero la abuela permaneció en silencio, pensando en la matrícula de su nieto. La etiqueta del número que tenía en la mano ya estaba arrugada y empapada de sudor. Mientras esperaba, la abuela quiso comprobar cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria. Una libreta de ahorros a un lado del banco me llamó la atención. Tras ver a otros clientes introduciendo sus libretas y consultando sus saldos, la anciana se armó de valor y se acercó a la máquina. ¿Debería intentarlo yo también? La abuela colocó la libreta con cuidado, pero lo intenté varias veces porque no sabía en qué dirección. Al final, la libreta se atascó y sonó una alarma. Ay, ¿por qué es así? Mientras la anciana entraba, en pánico al oír la alarma, una joven empleada que trabajaba con papeleo en el mostrador se acercó y suspiró con fuerza. Si no sabes cómo pedirle dinero prestado a tu abuela, puedes pedírselo. Pero ¿por qué no lo preguntas y lo tocas? La empleada no ocultó su molestia mientras sacaba la libreta de la máquina. Los demás clientes a su alrededor lo miraron. La abuela se sonrojó, avergonzada. Perdone, ¿no sabe cómo hacerlo? Tiene que insertarlo así, con el código de barras hacia arriba. Y esta libreta es tan vieja que esta máquina no la lee. Hay que procesarla en ventanilla. La empleada explicó a regañadientes, pero su voz aún denotaba insatisfacción. Otro empleado cercano susurró suavemente. ¿Por qué los clientes hoy en día tocan la máquina con tanta facilidad? El ritmo de trabajo se está ralentizando por la manipulación de estas cosas. Al oír que era demasiado lento, la abuela regresó a su asiento con la cabeza gacha en silencio. Una leve tristeza se dibujó en los ojos de la anciana al mirar la matrícula. Cliente número 237, por favor, pase a la ventanilla 3. El número de la abuela por fin apareció en la pizarra electrónica. Tras una larga espera, la abuela Kim Di-son se levantó de su asiento. Me dolía la espalda. Empezaba a sentir las piernas entumecidas después de estar sentada casi 2 horas. La abuela caminó lentamente hacia la ventanilla número 3. Una empleada de 20 y tantos años, sentada en el mostrador, me habló con franqueza sin apartar la vista de la pantalla. Mientras la anciana permanecía frente a la ventana, el empleado levantó la cabeza un instante y luego observó la ropa vieja y las manos ásperas de su abuela. La expresión de su rostro cambió sutilmente. Había una clara indiferencia en sus ojos. ¿Qué la trae por aquí? El tono del empleado era serio, aunque algo frío. La abuela sacó su libreta bancaria y su documento de identidad y se los entregó. Estoy intentando retirar dinero de mi cuenta bancaria. Necesito pagar la matrícula de medicina de mi nieto, así que, por favor, dame tu identificación y libreta de ahorros. El personal parecía indiferente a lo que decía la abuela. Respondí con seriedad. La expresión del empleado al recibir la libreta de ahorros de la abuela se endureció por un instante. Esto parece muy antiguo. ¿Cuándo se hizo? El empleado cogió la libreta con los dedos e hizo una mueca de disgusto. Luego tiró la hucha sobre la mesa. Sí, es una libreta vieja. Creo que se hizo hace 10 años. Todavía llevas cosas de los años 90, dijo el empleado riendo. Luego asintió a la cajera de la ventanilla de al lado y la miró con esperanza. Primer lugar, es imposible procesar cuentas antiguas como esta ahora mismo. La expresión de la abuela se ensombreció al oír las palabras del empleado. Otros clientes que trabajaban en mostradores cercanos miraron en esa dirección. ¿Y entonces qué hago? Tengo que ir hoy mismo, pero primero tengo que completar el papeleo. Por favor, complete el formulario de solicitud de retiro de depósito aquí. El empleado le entregó un papel a la anciana. La abuela se quitó las gafas y se las puso, pero no podía ver bien las letras pequeñas. La letra era tan pequeña que no pude verla bien. Entonces, mi abuela examinó el documento con atención y dijo: el empleado se puso a hacer otras cosas sin responder. La abuela llenó lentamente los espacios en blanco del formulario. Fecha, nombre, número de registro de residente. Me tiemblan las manos y no puedo escribir. Bueno, ¿lo escribiste todo? Después de un rato, el personal revisó los documentos. Entonces suspiró y murmuró para sí mismo: ¿qué es esto escrito? Hasta los estudiantes de primaria escriben mejor que esto.
y entonces manejó los documentos con brusquedad, como si los hubiera arrugado. Nunca deberías escribir así. Las computadoras no lo reconocen y nosotros no podemos procesarlo. Por favor, escribe correctamente. El empleado tiró el abanico, molesto, y extendió la mano. La abuela se puso roja de vergüenza. La mujer de mediana edad de la ventanilla contigua y otros clientes miraron a la anciana y susurraron: «Lo siento». El empleado suspiró profundamente antes de que la abuela Sonny pudiera terminar de hablar, pues le temblaban un poco las manos. Por tanto tiempo trabajando en la granja. La abuela volvió a rellenar los formularios, más concentrada y despacio. Esta vez, fui especialmente cuidadoso y escribí cada carta con sinceridad. Le entregué los documentos completos al empleado, pero este volvió a fruncir el ceño. Los últimos dígitos del número de registro de residente están mal escritos, y aquí el número en la columna de importe y el importe en coreano no coinciden. Por favor, reescríbelo con precisión. El tono del empleado estaba lleno de irritación. Otro cliente, detrás de la anciana, pateó el suelo y miró su reloj. La abuela aceptó el tercer documento, sintiéndose aún más abatida. ¿Podrías escribir por mí, por favor?, preguntó la anciana con cautela. Pero el empleado negó con la cabeza con firmeza. Por ley, debe escribirlo usted mismo. Lo haremos por usted. Yo no puedo. Los ojos de los demás clientes que escuchaban cerca estaban fijos en la anciana. Oí a alguien murmurar en voz baja diciéndome que me diera prisa. La abuela se sintió infinitamente más pequeña. Cuando terminé y entregué el tercer documento, el empleado volvió a mostrarse insatisfecho, pero lo aceptó de todos modos. Necesito consultar el saldo de mi libreta de ahorros, pero no lo encuentro en este sistema. El empleado habló, tecleando rápidamente en su ordenador. Esta cuenta es antigua y no creo que esté informatizada. Hay que consultar los registros manualmente, lo que lleva más tiempo. Puede que sea difícil procesar esto hoy. Una expresión de confusión se dibujó en el rostro de la abuela. Entonces, ¿qué debo hacer? Necesito pagar la matrícula de mi nieto con este dinero. Y la fecha límite es esta semana. Lo siento, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Debe gestionarse según las normas. ¿Desea volver mañana o esperar? Deberá contactar con la sucursal principal y solicitar la verificación manual. Se oyeron quejas entre los demás, clientes reunidos alrededor de la ventanilla. El hombre de traje que estaba en la fila detrás de la anciana no pudo contenerse y dijo: «Disculpe, tengo algo urgente que hacer. ¿Puedes darte prisa? Soy el director ejecutivo Kim Xiang-hun. Parece que tardaré un poco en procesar este asunto. ¿Sabes quién es?». La expresión del empleado se iluminó al instante. Al tratar con mi abuela, mi actitud fría dio paso a una sonrisa radiante. «Oh, señor Kim, le atenderé enseguida. Te guiaré por aquí». El empleado hizo una reverencia cortés al hombre de traje sin siquiera mirar a la anciana. El empleado le susurró algo a un colega en la ventanilla de al lado y luego guió al hombre de traje a otra ventanilla. El corazón de la abuela se encogió al mirar el sitio. Entonces, ¿qué pasa con mi cuenta bancaria? Pero la abuela volvió a preguntar. El personal ya estaba ocupado atendiendo a otros clientes. Por favor, espere un momento. Estamos verificando con la oficina central. El empleado contestó el teléfono y empezó a hablar. La abuela no tuvo más remedio que quedarse de pie frente a la ventana y esperar. Las miradas de la gente a su alrededor estaban fijas en ella. Algunos la miraban con frustración, mientras que otros la miraban con lástima. «Lo siento. La cuenta en el sistema está clasificada como inactiva, por lo que es difícil procesarla directamente en la sucursal. Se requiere la aprobación de la oficina central, lo que demora aproximadamente 3 días. Tawa». La abuela se encogió de hombros ante las palabras del empleado. 3 días. Eso es mucho tiempo. Necesito la matrícula de mi nieto urgentemente, pero las normas son así. No podemos evitarlo. ¿O tienes otra cuenta bancaria? La abuela negó con la cabeza. En ese momento, una mujer de mediana edad que trabajaba en la ventanilla de al lado la miró de arriba abajo y le habló para que la persona a su lado pudiera oírla. «No sé por qué viene gente así a nuestra sucursal». Otro empleado entró con ropa vieja y una libreta de ahorros vieja en la mano e intervino. «Sí, es cierto. Tratamos principalmente con gente adinerada, pero parece que vienes de una zona rural. Has venido hasta aquí». La gente a su alrededor se rió de acuerdo con esas palabras. La cara de la abuela ardía de vergüenza, rabia y bochorno.
Sentía que mi libreta de ahorros, que contenía el preciado dinero que había ahorrado toda mi vida, estaba siendo ignorada de esta manera. Era triste pensar que lo trataban así solo por ser del campo, tener ropa vieja y manos callosas. Entonces, ¿qué debería hacer hoy? La voz de la abuela se volvió más baja. El empleado respondió a regañadientes. Por ahora, acepto su solicitud. Solicitaré un trámite acelerado. En ese momento, la abuela sacó su celular del bolsillo porque tenía que llamar a mi hijo para avisarle que la matrícula de mi nieto iba a retrasarse, pero mis dedos dudaron al marcar el número. Vine sola porque no quería ser una carga para mi hijo a esta edad, pero los ojos de la abuela se pusieron rojos. Entonces alguien se acercó y se paró frente a la abuela. ¿Pasaba algo? Levanté la vista y vi a un hombre de mediana edad con traje de banquero. Llevaba una etiqueta en el pecho que decía «Gerente de sucursal, Park Jong-hoon». Observé la situación un rato porque pensé que algo había pasado. Vine porque pensé que mi abuela estaba en problemas. Tras decir eso, el gerente de la sucursal, Park Jong-hoon, fulminó con la mirada al empleado que había regañado a la anciana. El empleado, al ver esos ojos, se sonrojó de inmediato y bajó la cabeza. La abuela asintió rápidamente, secándose las lágrimas. Ah, sí. Tengo que pagar la matrícula de mi nieto. Dicen que mi cuenta es vieja y no funciona. Lo siento, pero ¿podría volver a ver su identificación? Necesito compararla con mis registros bancarios. La abuela duda. Saqué mi identificación del bolsillo y se la entregué al gerente de la sucursal. El gerente, Park Jong-hoon, la aceptó y confirmó el nombre. Pero en ese momento, su expresión cambió a una de sorpresa. Mis ojos se abrieron de par en par y miré atentamente a mi abuela. Abuela Kim-dak, hijo, eres la persona que apareció en el documental de KSB. La abuela parpadeó sorprendida. Era un recuerdo que casi había olvidado porque sucedió hace tanto tiempo. ¿Cómo sabes que fue hace varios años? El gerente de sucursal, Park. El rostro de Jong-hoon palideció por un instante. Le devolvió la identificación a la abuela sin decir nada, y de repente se arrodilló en el acto. En medio de un banco con mucha gente entrando y saliendo, un gerente de sucursal con traje se arrodilló ante un anciano. ¡Oh, despierta! La abuela agitó las manos, avergonzada. La gente que pasaba empezó a detenerse a observar el lugar. Abuela, lo siento mucho. Por favor, perdónanos por tratar así a alguien como tu abuela en nuestro banco. Gerente de sucursal, Park. La voz de Jong-hoon tembló y sus ojos reflejaron profundo respeto y disculpa. ¿No puedes hacer esto? Todos están mirando. La cara de Minomet sontoré. La abuela se puso roja de vergüenza. La gente reunida alrededor empezó a cotillear. El gerente de sucursal, Park Jong-hoon, parecía no tener intención de levantarse. Tomó la mano de su abuela con cortesía. Abuela, después de ver ese documental, me impresionó profundamente la valentía de personas como tú. Es absolutamente imperdonable que te hayan tratado así hoy en nuestro banco. La abuela, avergonzada, intentó agarrar el brazo del gerente para ayudarlo a levantarse. ¿Y qué pasó con el gerente de sucursal, Park Jong-hoon? Seguía de rodillas. Ahora se había reunido más gente, y los empleados del banco salían corriendo para observar la escena. El gerente de sucursal, Park Jong-hoon, levantó la cabeza y miró a sus empleados. Había una firme determinación en sus ojos. Ustedes, señor, son testigos vivientes de nuestra historia. Hoy conocimos a esta persona. Piensa en cómo los trataste. Esta es la abuela de Ian-bu, la víctima. Los empleados intercambiaron miradas confusas. El rostro de la empleada que antes había ignorado a la anciana del mostrador palideció. La expresión de la abuela se endureció por un instante, y la tristeza se apoderó del rostro del gerente de la sucursal. El gerente de sucursal, Park Jong-hoon, comenzó a hablar lentamente. Es una de las heridas más dolorosas de nuestra historia. Durante la época colonial japonesa, muchas jóvenes sufrieron un dolor difícil de expresar con palabras. Volvió a inclinarse profundamente ante su abuela. Gracias a la valentía de personas como tú, abuela, conocemos nuestra historia, pero me avergüenza mucho que nuestro banco haya tratado así a mi abuela hoy. Lo siento. La abuela contuvo las lágrimas y tomó la mano del gerente de la sucursal. Despierten. Eso ya es cosa del pasado. Pero el gerente de la sucursal, Park Jong-hoon, no despertó. Les habló a sus empleados con voz firme.
Amigos, hoy cometimos un gran error. La abuela no es solo una clienta con una libreta vieja. ¿Y su abuela? Es una persona respetable de la que deberíamos aprender de la historia. Sus palabras silenciaron por completo el vestíbulo del banco. Las expresiones de los empleados fueron cambiando. Algunos miraban a la abuela con desconcierto, otros con asombro y otros con profundo pesar. La joven empleada que antes había ignorado a la anciana dio un paso al frente. Tenía lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, abuela. Fui muy grosero. Los demás empleados también inclinaron la cabeza uno a uno. Los demás clientes reunidos observaban en silencio, aparentemente conmovidos por el espectáculo. El vestíbulo del banco seguía en silencio. La gente reunida alrededor de la abuela y el gerente de la sucursal ni siquiera respiraba. La abuela se levantó de su asiento con expresión de desconcierto y el gerente de la sucursal, Park Jong-hoon, finalmente también se levantó, pero aún tenía lágrimas en los ojos. Lo siento. El gerente de la sucursal debió de sorprenderse por el repentino comportamiento de la abuela, pero intentó calmarse, pero le fue difícil contener la emoción. Guardó silencio un momento. Respiré hondo. La verdad es que tengo mis propios motivos. Gerente de la sucursal, Park. La voz de Jung-hoon tembló. Los recuerdos que pasaron por sus ojos se remontaban a un pasado lejano. Empleados y clientes esperaban sus siguientes palabras. Mi madre también era una víctima de consuelo. Al oír esas palabras, todo el vestíbulo se tornó aún más solemne. La abuela abrió mucho los ojos y una pequeña figura apareció entre el personal. Mi madre mantuvo ese secreto toda su vida. Ni siquiera yo lo supe hasta que falleció. El gerente de la sucursal hizo una pausa para recomponerse. Una expresión de angustia se dibujó en su frente arrugada. Cuando tenía 17 años, mi madre, a quien se llevaron, sufrió un dolor indescriptible durante 3 años. Tras su liberación, regresó a su pueblo natal, pero allí tampoco pudo vivir cómodamente. Las palpitaciones del corazón y los señalamientos seguían a mi madre a todas partes. A la abuela se le llenaban los ojos de lágrimas. Era una historia demasiado familiar. Mi madre finalmente conoció a mi padre, se casó con él y me dio a luz. Pero ese doloroso pasado permaneció como una piedra en el corazón de mi madre por el resto de su vida. Crecí viendo a mi madre despertarse llorando todas las noches, pero de niño no sabía por qué. El gerente de sucursal, Park Jong-hoon, miró por la ventana un momento. Los recuerdos del pasado en sus ojos eran vívidos. Mi madre insistía en usar solo ropa de manga larga, sobre todo en verano, incluso con el calor. Nunca usas manga corta, ¿verdad? Me enteré más tarde, mientras escuchaban la historia del gerente de la sucursal, sobre cómo los tatuajes de números que les obligaron a hacerse estaban destinados a permanecer ocultos de por vida, y a varios empleados jóvenes se les llenaron los ojos de lágrimas. Sentían el peso de la historia por primera vez. A mi madre le diagnosticaron cáncer el año en que por fin entré a la universidad. Solo después de 6 meses me lo confesó todo. Recuerdo todos los horribles recuerdos que mantuvo ocultos toda su vida. Pero lo que más me rompió el corazón fue que mi madre se sintiera culpable por su pasado. La voz del gerente de la sucursal tembló hasta el final. Tu madre dijo que lamentaba haberte dado a luz con un cuerpo inmundo. Aunque mi madre fue la víctima, vivió toda su vida culpándose. La abuela cerró los ojos ante esas palabras. Era un sentimiento que conocía muy bien. Ella ha llevado ese peso toda su vida. Tras el fallecimiento de mi madre, me interesé por la historia de las mujeres, de Solaz. Quería conocer a fondo la historia que mi madre había ocultado toda su vida. Así que empecé a buscar documentales y libros relacionados con el gerente de sucursal, Park Jung-hoon. Miré fijamente a mi abuela. Entonces, hace 5 años, vi por casualidad el documental de KSB, Voces Olvidadas. Allí escuché el testimonio de mi abuela. Mi abuela rebuscó en su memoria. Filmar ese documental no fue una decisión fácil. Requirió una valentía enorme hablar frente a una cámara sobre un pasado que había permanecido oculto durante más de 50 años. Mi abuela lo dijo en el documental. No tenemos por qué avergonzarnos del sufrimiento que hemos padecido. No somos nosotros quienes deberíamos avergonzarnos. Son ellos. Esa palabra me cambió por completo. Una mirada de sorpresa cruzó los ojos de mi abuela. No podía creer que sus palabras tuvieran un efecto tan profundo en alguien. Esas palabras me dieron una nueva comprensión de mi madre. Gracias a la valentía de mi abuela,
Finalmente pude comprender verdaderamente su dolor y darme cuenta de que la vergüenza y la culpa que cargaba no eran culpa suya. Las lágrimas brotaron de los ojos del gerente de la sucursal, Park Jong-hoon. Ni siquiera la abuela pudo contenerlas. Desde entonces, he estado difundiendo la historia de las mujeres de Solaz. Participo en la actividad. Aporto mi granito de arena para ayudar a transmitir esta historia a la siguiente generación, para que las historias de personas como mi madre y mi abuela no se olviden. El gerente de la sucursal sacó su billetera del bolsillo y sacó una foto, pequeña. Era una foto antigua en blanco y negro. Esta es mi madre. Así lucía yo a los 22 años. Cuando regresaste a tu ciudad natal justo después de la liberación, esta es la única foto que tomé. Los ojos de la joven de la foto reflejaban una profunda tristeza indescriptible. La abuela miró la foto y luego, lentamente, extendió la mano y la tocó. Vine a verte, pero tengo los ojos tristes. Incluso cuando mi madre sonreía, sus ojos siempre estaban tristes. Nunca la había visto sonreír de verdad. La gente se reunió en el vestíbulo. Observé la conversación en un profundo silencio. Algunos clientes también tenían lágrimas en los ojos. Lo que más me sorprendió al ver a mi abuela en el documental fue su mirada. Incluso en medio del dolor, había una sensación de fuerza y dignidad. Era diferente a la de mi madre. Mi madre falleció sin recuperar jamás su dignidad. Pero mi abuela sufrió. Superaste las adversidades y testificaste con orgullo. La abuela levantó lentamente la cabeza y miró al gerente de la sucursal. Sus ojos reflejaban el dolor que había soportado toda su vida, así como la fuerza para superarlo. Tu madre ni siquiera pudo contarle eso a su hijo. Ese fue el dolor de nuestra generación. La voz de mi abuela era serena, pero las emociones que contenía eran profundas y pesadas. Yo tampoco pude hablar durante mucho tiempo. Viví escondida por más de 50 años. No pude contárselo a mi esposo ni a mis hijos porque creíamos que nadie entendería lo que estábamos pasando. Preguntó el gerente de la sucursal. ¿Y cómo decidiste aparecer en el documental? La abuela pensó un momento y luego respondió. Por casualidad, en la televisión, un político japonés dijo, ¿cómo estás? Vi a alguien decir que había ido allí voluntariamente. Esa fue la primera vez que sentí ira. Toda la ira que había reprimido durante 50 años estalló de golpe. Así que decidí testificar porque si no hablamos, la historia se distorsionará. El personal y los clientes escucharon esas palabras sin siquiera hacer ruido. Esto no es una simple transacción bancaria. Se ha convertido en historia viva. El día de la filmación de ese documental, conté mi historia al mundo por primera vez. Tenía mucho miedo de decirlo todo delante de la cámara, pero tenía que hacerlo porque debíamos dejar atrás la verdad antes de que nuestra generación fallezca. El gerente de sucursal, Park Jong-hoon, volvió a inclinar la cabeza profundamente. Gracias a tu valentía, abuela, mucha gente ha llegado a conocer la verdad de la historia. A eso se refería mi madre. Aunque no tuve el coraje, gracias a personas como mi abuela, pude comprender el dolor de mi madre. Muchas gracias. La abuela tomó la mano del gerente de la sucursal. Las huellas del tiempo quedaron profundamente grabadas en las manos de ambas. Tu madre también debió ser valiente, soportando esos momentos terribles porque regresó, te dio a luz y te crió. Eso solo requirió un coraje inmenso. Ante esas palabras, los ojos del gerente de la sucursal volvieron a llenarse de lágrimas. ¿Acaso no era esto lo que nuestra madre había deseado oír toda su vida? No creo que sea casualidad que me encuentre con mi abuela ahora. Me pregunto si este será el último regalo que me dio mi madre. Justo entonces, alguien se acercó desde el vestíbulo. Era una mujer de unos 60 años, vestida de traje. Su expresión reflejaba una profunda emoción. Tenía lágrimas en los ojos, y su expresión era claramente de profunda emoción. Detrás de ella, dos personas que parecían secretarias la seguían con maletines. Disculpe, ¿puedo disculparme? La voz de la mujer era tranquila, pero firme. El gerente de sucursal, Park Jong-hoon, y la abuela voltearon la cabeza al unísono. Los ojos de la mujer aún se llenaban de lágrimas. Soy Park Mi-suk, el único superintendente de la Oficina Metropolitana de Educación. Esas palabras volvieron a conmover el ambiente. Los empleados reunidos en el vestíbulo se pusieron erguidos, con expresiones aún más nerviosas. El gerente de sucursal, Park Jong-hoon, no pudo ocultar su sorpresa.
El superintendente Park Mi-suk dejó de hablar y miró a la abuela. Escuché toda la conversación. Me atreví a ser grosero, pero escuché hasta el final. La abuela bajó la cabeza con expresión de desconcierto. Nunca pensé que mi pasado se revelaría a tanta gente, sobre todo porque incluso el superintendente de educación estaba allí. Fue una situación embarazosa para la abuela. El superintendente Park Mi-suk dejó de llorar enseguida y habló con voz cálida. ¿Eres el hijo de la abuela Kim Deok? Creo que lo vi en un documental. La abuela asintió en silencio. El superintendente Park Mi-suk se acercó a la abuela y se sentó con cuidado. Abuela, tengo algo que decirte. Si te parece bien, ¿podrías escucharme un momento? La abuela dudó, pero asintió a regañadientes ante la expresión seria del superintendente. Llevo mucho tiempo reflexionando sobre cómo nuestro sistema educativo debería enseñar historia. La voz del superintendente era serena pero apasionada, especialmente cuando hablaba de cómo transmitir una historia dolorosa, como la del periodo colonial japonés, a la siguiente generación. Los estudiantes aprenden sobre años y acontecimientos a través de los libros de texto, pero no aprenden sobre el dolor y la valentía de las personas reales implicadas. El verdadero peso de la historia no se siente solo con palabras. La abuela simplemente escuchó en silencio. Justo ahora, mientras escuchaba la conversación entre el gerente de sucursal y la abuela, me conmovió profundamente. La historia de cómo la abuela, tras 50 años de silencio, se armó de valor para decir la verdad, y ese testimonio moldeó la vida del gerente de sucursal. ¿Qué cambios se han producido? El superintendente Park Mi-suk pareció tomarse un momento para recomponerse, y luego continuó hablando con voz firme. Quiero que nuestros estudiantes escuchen historia viva, no solo de los libros de texto. La abuela abrió mucho los ojos. Parecía como si intuitivamente sintiera lo que quería decir el superintendente. ¿Qué soy? Tienes razón. Ojalá la abuela hablara directamente con nuestros estudiantes. Mi abuela meneó la cabeza confundida mientras hablaba de sus experiencias, de cómo sobrellevó esos momentos y cómo superó el dolor. No soy buena para decir eso, y no es vergonzoso que los estudiantes jóvenes hagan cosas tan vergonzosas. La voz del superintendente era firme. ¿Qué le pasó a tu abuela? Nunca es culpa de tu abuela. Y esa historia es una historia que nuestros estudiantes deben conocer. El gerente de la sucursal, Park Jong-hun, también asintió. Sí, es cierto, abuela. Así como yo aprendí la historia de mi madre, nuestra próxima generación también debería conocerla. Es la única manera de evitar que tragedias como esta se repitan. La abuela aún tenía una mirada vacilante. Mucho miedo y vergüenza se habían acumulado en su corazón durante mucho tiempo. La idea de tener que reabrir heridas ocultas durante más de 50 años era una carga enorme. No sé qué pensarán los estudiantes de mi historia. ¿Lo entenderán? El superintendente Park Mi-suk reflexionó un momento ante esta pregunta y luego respondió con seriedad. Claro, al principio puede ser difícil. Puede que los estudiantes no comprendan del todo el dolor que sufrió mi abuela, pero aprenderán. Habla de la valentía y la fuerza de mi abuela y de la verdad de la historia. El superintendente se levantó de su asiento y miró a la gente reunida en el centro del vestíbulo. Y entonces volvió a hablar con su abuela. Uno de los verdaderos objetivos de nuestra educación es ayudar a los estudiantes a recordar el dolor del pasado y evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro. Los reunidos en el vestíbulo asintieron en silencio ante sus palabras. Los jóvenes empleados también se pusieron serios. Las lágrimas inundaron los ojos de la abuela. Guardó silencio un buen rato, mientras todos esperaban su decisión. La gente reunida en el vestíbulo, los empleados del banco y los clientes que pasaban, todos aguardaban las siguientes palabras de la abuela. Finalmente, la abuela respiró hondo, y él habló despacio, pero con voz decidida. Abuelas como nosotras. ¿Cuánto queda? Si todos nos vamos de este mundo, ¿quién contará esta historia? ¿Quién puede decirme la verdad? La abuela hizo una pausa y luego continuó. Lo intentaré. Los niños necesitan saber. Tenemos que pasar por lo que hemos pasado para que algo así no vuelva a suceder. Ante esas palabras, los ojos del superintendente Park Mi-suk se iluminaron de emoción. El gerente de sucursal, Park Jong-hyun, también inclinó la cabeza con profunda gratitud. Gracias. Muchísimas gracias, abuela. El superintendente apretó con fuerza las manos de la abuela. Había una mirada decidida en sus ojos.
La historia de la abuela será una gran lección para nuestros estudiantes. Más allá de los simples hechos históricos, será una educación sobre la dignidad humana, el coraje y la esperanza. En ese momento, el gerente de sucursal, Park Jong-hun, habló repentinamente como si hubiera recordado algo. Señor superintendente, tengo una buena idea. Nuestro banco tiene un gran auditorio. El superintendente lo miró con interés. Ofreceremos un lugar para que los estudiantes aprendan. Haremos todo lo posible para que la abuela pueda conocer a los estudiantes en un ambiente cómodo. La expresión del superintendente se iluminó. Es una muy buena sugerencia. Programas de educación histórica que involucran a escuelas y empresas. Este tipo de colaboración es justo lo que nuestra sociedad necesita. Mientras escuchaba la conversación, entre ambos, la abuela sintió que se volvía cada vez más real. En su expresión aún se percibía cierta inquietud, pero ahora una pequeña determinación comenzaba a tomar forma. ¿Qué tal si planificamos un programa donde los estudiantes escuchen las historias de la abuela cada mes? El gerente de la sucursal lo sugirió. El superintendente asintió de inmediato. Gran idea. ¿Deberíamos llamarlo aula de historia viviente? Creo que podemos empezar poco a poco y expandirnos gradualmente. Mientras la conversación entre ambos continuaba, la abuela los observaba en silencio. Hasta hace apenas unas horas, era solo una anciana común y corriente que sostenía una vieja libreta bancaria y buscaba dinero, pero ahora asumía una nueva misión como testigo de la historia. Puedes empezar cuando estés lista, abuela. El superintendente habló en voz baja. Voy a seguir el ritmo de mi abuela. Las personas reunidas en el vestíbulo del banco estaban profundamente conmovidas al observar cómo se desarrollaba la situación. Algunos se secaron las lágrimas en silencio, mientras que otros estaban sumidos en profundas reflexiones. En este momento, este espacio se ha convertido no solo en un banco, sino en un lugar donde la historia y el futuro se encuentran. ¿Cuántos días faltaban para el auditorio del banco? Me vi envuelto en un ambiente diferente al habitual. El espacio donde solían realizarse los informes de desempeño y la capacitación laboral se ha transformado hoy en un aula de historia especial. Delante del auditorio había un pequeño escenario, con cómodos sofás y una mesa pequeña. En la pared colgaba una pancarta que decía Aula de Historia Viva. Frente al escenario, 30 estudiantes de segundo de secundaria estaban sentados en semicírculo. Las expresiones de los estudiantes, pulcramente, vestidos con sus uniformes, eran una mezcla de curiosidad y algo de tensión. Eran los estudiantes seleccionados para una clase especial hoy. En la sala de preparación, la abuela Kim Deok-sen se arreglaba la ropa con manos temblorosas. Aunque vestía un atuendo más formal de lo habitual, sus ojos reflejaban ansiedad. Junto a ella estaban el gerente de sucursal, Park Jong-hun, y el superintendente, Park M-suk. «Abuela, ¿está bien? ¿No deberías esforzarte demasiado?», preguntó el gerente de sucursal, Park Jong-hun, con preocupación. La abuela intentó sonreír, pero le temblaban ligeramente los labios. «No sé si podré hacerlo bien, ya que no tengo facilidad para hablar». La voz de la abuela era débil y sus manos aún temblaban. El superintendente Park Mi-suk sonrió cálidamente y le tomó la mano con cariño. «Solo dime qué piensas». Los estudiantes de la abuela apreciarán la valentía de su abuela. La abuela respiró hondo y asintió lentamente, y luego fue apoyada por el gerente de la sucursal, Park Jong-hun, y el superintendente, Park Mi-suk. Entré lentamente al auditorio. Al entrar la abuela, todos los estudiantes se pusieron de pie y la saludaron. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y respeto. La abuela Kim Dak-son se sentó con cuidado en el sofá y el superintendente Park Mi-suk ajustó el micrófono. «Hola a todos. Hoy tendremos una clase especial. El hijo de la abuela Kim Dak, que está aquí hoy, es un testigo viviente de nuestra historia. Las historias que les contará la abuela son una historia preciosa que no se aprende en los libros de texto. Por favor, escuchen con atención». Tras la presentación de la superintendencia, la abuela se sentó frente al micrófono. El auditorio quedó tan silencioso que no se oía ni una sola respiración. La abuela guardó silencio un instante. Reabrir viejas heridas nunca fue fácil. Me fui de casa a los 16 años. La abuela empezó a contar su historia con voz temblorosa. Al principio, tartamudeaba y sus palabras se apagaban, pero a medida que profundizaba en la historia, su voz cobraba fuerza. Dijo que si aprendía japonés,
Podría conseguir un buen trabajo, porque veníamos de una familia pobre. ¿Pensaron tus padres que era una buena oportunidad para...? Entonces mi abuela empezó a hablar de los horribles recuerdos de aquellos días. La historia de la abuela, de cómo la llevaron, la engañaron, la enviaron lejos, a un país extranjero, y el dolor indescriptible que sufrió allí era a veces específica y a veces vaga. Algunas parejas... No pude seguir hablando porque los recuerdos eran demasiado dolorosos. Las expresiones de los estudiantes cambiaron a medida que avanzaba la historia. Lo que al principio eran miradas de curiosidad, ahora se transformaban en conmoción, tristeza y profunda empatía. Algunas de las estudiantes ya tenían lágrimas en los ojos. Intenté regresar a mi ciudad natal después de la liberación, pero no pude. La voz de la abuela temblaba por miedo a que la señalaran. Hablar del dolor que había ocultado durante tanto tiempo seguía siendo una gran prueba para ella. Durante más de 50 años, he guardado silencio. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi familia. El auditorio quedó sumido en un silencio absoluto. Los estudiantes contenían la respiración. Me concentré en la historia de mi abuela. Sus ojos estaban llenos de asombro y profundo respeto. Después de que la abuela terminó su relato, nadie habló por un momento. Solo un profundo silencio llenó el auditorio. Había lágrimas en los ojos de la abuela, y algunos estudiantes también se las enjugaban en silencio. Finalmente, el superintendente dio un paso al frente. Abrimos un turno de preguntas. Si tienen alguna pregunta para la abuela, no duden en preguntar. Al principio, nadie levantó la mano. El estudiante parecía estar en shock. Entonces, un estudiante levantó la mano con cautela. Muchas gracias por tener el valor de hablar. ¿Cómo superó esa anciana ese dolor? Era una pregunta sencilla. En la sincera respuesta de la abuela. Y ahora más estudiantes empiezan a levantar la mano. Al regresar al pueblo de mi abuela, ¿qué fue lo más difícil? Fue volver a ser aceptada. Mientras sus miradas se dirigían a sus murmullos, las preguntas y respuestas continuaron, y la expresión de mi abuela se relajó gradualmente. Los temblores también disminuyeron, y mi voz gradualmente cobró fuerza. El sincero interés de los estudiantes la animó. Tras un largo periodo de preguntas, una estudiante se levantó silenciosamente de su asiento. Caminó lentamente hacia el escenario y se arrodilló frente a su abuela. Y entonces, con cuidado, tomé a mi abuela. Abrazos, abuela. Eres realmente increíble. Gracias por tener el valor de hablar con nosotros después de todo el dolor que sufriste. Había lágrimas sinceras en los ojos de la colegiala. Su tacto era cálido y esa calidez se transmitió al corazón de la abuela. Música. La abuela sonrió con satisfacción por primera vez. Entonces, 1 o 2 estudiantes más se pusieron de pie y subieron al escenario. Rodearon a la abuela y cada uno expresó su gratitud y respeto a su manera. Algunos estudiantes entregaron cartas que habían preparado con antelación. Otros simplemente tomaron la mano de su abuela y le dieron las gracias. La abuela sonrió cálidamente al estar rodeada de estudiantes. Su rostro ahora tenía una expresión serena. Tras abrirse sobre el dolor que había ocultado durante más de 50 años, se sintió liberada, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. «Muchas gracias», dijo la abuela con voz temblorosa. Sus manos aún temblaban, pero ahora era de emoción, no de miedo. El gerente de la sucursal, Park Jong-hun, y el superintendente, Park Mi-suk, se conmovieron profundamente al observar la escena. También tenían lágrimas en los ojos. Esta no era una simple lección histórica. Fue un momento de reconciliación y unidad que trascendió generaciones. Un estudiante tomó el micrófono y habló en nombre de todos. «Abuela, hoy aprendimos una historia real que no se aprende en los libros de texto. La historia de mi abuela quedará profundamente grabada en mi corazón. Prometemos recordarla y transmitirla para que el sufrimiento que sufrió nuestra abuela no haya sido en vano». Ante esas palabras, todos en el auditorio aplaudieron. Los aplausos se prolongaron largo rato, como si rompieran el silencio que había durado 50 años. Rodeada de sus alumnos, la abuela sintió por primera vez en su vida que su dolor no había sido en vano, su sufrimiento, su silencio y, finalmente, la valiente decisión que tomó. Todo era para este momento. Tras la sesión de fotos con los estudiantes, estos abandonaron el auditorio uno a uno. Al salir, saludaron a la abuela, quien los recibió con una cálida sonrisa. Después de que el auditorio se quedara en silencio,
La abuela se sentó en el sofá y respiró hondo. Sintió como si le hubieran quitado de encima una pesada carga que llevaba encima durante tanto tiempo. ¿Estás bien?, preguntó preocupado el gerente de la sucursal, Park Jong-hun. La abuela sonrió y asintió. Hace mucho que no me siento tranquila. El rostro de la abuela reflejaba serenidad. Era una expresión de verdadera libertad. Rompiendo el largo silencio y sufrimiento, los estudiantes escucharon con mucha atención. Mi historia, nuestra historia. Un rayo de esperanza se asomó a la mirada de la abuela. Llegó a creer que su testimonio no sería en vano. El superintendente Park Mi-suk le tomó la mano y le expresó su sincera gratitud, expresando la esperanza de que la nueva generación recuerde la historia, comprenda el dolor y evite que tragedias como esta se repitan en el futuro. Abuela, hiciste un gran trabajo hoy. ¿Te parece bien continuar con este programa? La abuela pensó un momento y asintió con convicción. Por eso no debemos olvidar nuestra historia. A partir de ese día, el aula de historia viviente se expandió para incluir a más estudiantes, y la abuela Kim Dak-son conquistó el corazón de innumerables estudiantes con su historia. Sembró la verdad de la historia y, en el proceso, la abuela fue sanando poco a poco. Tras el primer testimonio de la abuela Kim Dak-son, la clase de historia viviente, impartida en el auditorio del banco, rápidamente empezó a llamar la atención. Todo comenzó cuando varios padres se enteraron de esta clase especial a través de sus hijos y publicaron conmovedoras reseñas en línea. Un reportero de un periódico local nos contactó para cubrir la noticia, que posteriormente se convirtió en noticia nacional. La emisora también mostró interés y el gerente de sucursal, Park Jong-hun, el superintendente Park Mi-suk y la abuela Kim Dae-son participaron en la entrevista. La entrevista conmovió a muchos y el aula de historia viva comenzó a convertirse en un movimiento social. La sede central del banco también mostró gran interés en este programa. WI, que comenzó como una decisión personal de un gerente de sucursal, fue reconocida por la alta dirección del banco debido a su importancia social y su impacto positivo en la imagen de la empresa. Pronto decidimos expandir nuestro programa de aulas de historia viva a ubicaciones clave en todo el país. El Ministerio de Educación también mostró gran interés en este programa. Con el apoyo y la promoción activa del superintendente Park, Mi-suk comenzó a desarrollar un programa educativo formal inspirado en el aula de historia viva. Finalmente, decidimos incluir el testimonio de la abuela Kim Dak-son en la próxima edición revisada del libro de texto de historia. El superintendente Park Mi-suk visitó personalmente a mi abuela, Kim Dak-son. Cuando le conté la noticia, una expresión de incredulidad se dibujó en su rostro. Las lágrimas en sus ojos, al escuchar mi historia incluida en el libro, cargaban con el peso de medio siglo de silencio y dolor, y del reconocimiento y consuelo que finalmente habían llegado. La valentía de mi abuela abrió un nuevo capítulo en nuestra educación histórica. Ahora los estudiantes aprenden no solo hechos, sino historias humanas. Aprenderán historia. La abuela simplemente se secó las lágrimas con manos temblorosas mientras escuchaba las palabras del superintendente Park Mi-suk. Había una profunda emoción en su silencio, indescriptible. Un día, 6 meses después del primer testimonio, se instaló un espacio especial en el vestíbulo del banco. Era una pequeña sala de exposiciones llamada Memoria de la Historia. Allí, junto con una foto de la abuela Kim Dak-son, se exhibían cartas y dibujos escritos por estudiantes tras escuchar su testimonio, y grullas de papel dobladas. Se instaló una pantalla táctil en un rincón de la exposición donde los visitantes podían ver un video del testimonio de la abuela y los registros del aula de historia viva. Además, se proporcionaron diversos materiales e información sobre la historia de las mujeres de Solás. Los clientes que visitaban el banco solían pasar por este rincón para aprender sobre el dolor de la historia y el proceso de reconciliación. Entre ellos, hubo quienes se conmovieron profundamente con la historia de la abuela Kim Dak-son y derramaron lágrimas. La historia de las mujeres de Solás ya no es un oscuro secreto del pasado. Se ha convertido en un tema educativo de gran actualidad que debe debatirse y conocerse públicamente mediante la cooperación entre el Ministerio de Educación, diversas organizaciones cívicas y empresas. Los programas educativos para enseñar historia se han expandido a nivel nacional. Su testimonio llegó a un público más amplio y su historia quedó plasmada en libros, documentales y materiales educativos. Este viaje
que comenzó con el valiente testimonio de la abuela Kim Dyson, ha trascendido la historia de una sola persona para convertirse en una historia de sanación, reconciliación y educación para toda la sociedad. Un día en que temblaba un pequeño aliento en el viento de un callejón olvidado, la luz de los pies sin estrellas cerró los ojos y tragó agua en el largo.